Buenos días, estudiantes. Soy la máster en Ciencia Yudimila Seara de la Torre, profesora auxiliar del Departamento de Historia y Marxismo-Leninismo de Bayamo, de la Universidad de Granma, máster en Ciencia en Desarrollo Cultural Comunitario e integrante del claustro de la Maestría Psicología del Deporte. Continuaré impartiendo el curso Filosofía, Sociedad y Deporte junto a la doctora en Ciencias de la Cultura Física, Ana Ofelia Rodríguez Elía. Hoy continuamos con nuestro tema número 2, el cual se titula Estudios Sociales del Deporte, Desarrollo, Prácticas y Escenario. En esta oportunidad estaremos reflexionando acerca de importantes temáticas vinculadas con el deporte mundial, sus principales problemáticas, así como sus consecuencias para el deporte y sus practicantes. Buscamos valorar las principales problemáticas que enfrenta el deporte mundial en la actualidad y las consecuencias derivadas de este proceso para el deporte y sus practicantes. En la actualidad, el deporte mundial enfrenta diversas problemáticas. Cuando nosotros analizamos las características que tiene pues nos obliga a brindarle un mayor tratamiento al tema axiológico. El tema axiológico en la juventud, en las nuevas generaciones. Vemos, por ejemplo, cómo una de las problemáticas que se manifiestan en el deporte mundial es el racismo, por ejemplo, en el fútbol. Es por ello que tiene tanta relevancia estas ideas que aparecen plasmadas en la Carta Olímpica, la cual tiene como objetivo fundamental, según esta carta que está establecida por Pierre de Coubertin, contribuir con la construcción de un mundo pacífico y mejor, educando a la juventud a través del deporte, practicando sin discriminación ningún tipo y en el espíritu olímpico, lo que implica la comprensión mutua con espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. Recordemos que entre los principios del olimpismo, según la Carta Olímpica, se destaca que esta es una filosofía que exalta de forma balanceada las cualidades del cuerpo, el espíritu y la mente, pero además destaca que debe existir una relación armónica entre el deporte, entre la cultura y la educación. Busca además crear un estilo de vida que esté basado en el disfrute, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos, por los principios universales. Aún así, vemos cómo persisten situaciones y tendencias en el deporte mundial, tal es el caso de la comercialización, el mercantilismo. En ocasiones el deporte es visto como una mercancía, ocurre el robo de talentos deportivos del cual Cuba ha sido víctima a lo largo de la historia. Esa es precisamente la realidad actual, esas problemáticas que existen relacionadas con este tema, pero además hay varios flagelos que enfrenta el deporte mundial. Entre estos podemos destacar además el deporte rentado, la compra de atletas, el dopaje y enmascaramiento, la mafia en el arbitraje, la comercialización excesiva, como decíamos hace unos instantes, la imposición de vestuario, calzado e implementos por las transnacionales a las federaciones deportivas, la metalización del deporte, así como la violencia con respecto al deporte. Sin embargo, vemos cómo en Cuba es el deporte, el cual es un fenómeno sociocultural, el cual tiene una influencia sobre la sociedad precisamente por su capacidad de convocatoria, porque contribuye al igual que en otras sociedades al mantenimiento de la salud. Vale destacar cómo en nuestro país se incrementa cada vez más la participación popular en el deporte, lo que posibilita detectar talentos deportivos para el alto rendimiento desde edades tempranas. Pero además el movimiento deportivo cubano creó un programa político ideológico el cual enfrenta la subversión ideológica de la cual no escapa el deporte y se busca
el vínculo con la familia. Se trata de llevar a cabo también de cierta forma programas de estimulación a los atletas de alto rendimiento. Cuando analizamos todos estos elementos referidos al deporte, nos resulta útil realizar una retroalimentación de contenidos que fueron abordados en el tema número 1, destacando la relación dialéctica entre la filosofía, el deporte y la psicología. Es entonces que esta relación dialéctica, filosofía, deporte, psicología, nos va a permitir, ante todo, describir los nexos e interacciones que se dan en un momento histórico concreto del proceso a partir de la relación sujeto-sujeto, sujeto-objeto. No olvidemos que la práctica deportiva indiscutiblemente exige de una relación, de una imbricación, del trabajo en grupo, donde se relacionan intercambio diversos individuos, pero a la vez ellos accionan con el medio, con el contexto en el que se están desarrollando. Esta tríada también nos permite defender la naturaleza educativa y la concepción humanista del deporte. En este aspecto es meritorio decir que cuando abogamos porque el deporte rescate su esencia humanista, estamos abogando a la vez porque también esa esencia humanista del deporte lleve a potenciar más la expresión humanista de nuestra sociedad. Permite además la contextualización de la práctica deportiva. En este sentido, se necesita tener en cuenta que cuando hablamos de práctica deportiva, se requiere tener en cuenta las particularidades de cada deporte, las características de los atletas que accionan en cada uno de esos deportes, el comportamiento y la expresión de esa relación atleta-entrenador y las características del contexto particular en que se está desarrollando esa práctica deportiva como expresión de preparación para una competencia, pero también la circunstancia de un contexto más amplio que es nacional y que es internacional para que el atleta vaya al evento bien preparado. Hay que tener en cuenta un elemento que es medular. Antes de ser el atleta un sujeto dotado de habilidades y capacidades físicas, es un ser humano que piensa, que siente, que tiene su propio proyecto. Esto nos permite a nosotros entonces definir que ante todo el atleta es un ser humano y no una mercancía. Los problemas globales que hemos abordado en las explicaciones anteriores nos llevan a afectar evidentemente el deporte. Por tanto, ello implica que desde las aportaciones de estas ciencias tengamos en cuenta que la razón, el humanismo y los valores deben convertirse en la brújula que oriente el deporte. Es decir, que la práctica deportiva ha de desarrollarse apegada al desarrollo de valores, a la formación de valores característicos del contexto deportivo, del deporte que se realiza, pero también a los valores que son característicos de la sociedad en la que estamos viviendo. Debe crearse entonces un sistema instituido de valores que defina y regule la actividad deportiva, no solo en el orden particular a un deporte o a un país, sino valores que regulen también la expresión del deporte en el contexto internacional, es igual a decir el movimiento olímpico internacional. Es así que lo axiológico debe convertirse en mediador de esta tríada a partir de la categoría actividad, y esa actividad a la que estamos haciendo referencia es precisamente la deportiva, en la cual la interacción grupal, la comunicación empática y asertiva, los recursos psicológicos necesarios se convierten en una necesidad para la búsqueda de un resultado deportivo. Es importante también tener en cuenta en este proceso los postulados de los psicólogos humanistas para el alcance del fin. Digamos el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, la unidad de lo cognitivo, afectivo y conductual. Se necesita para la práctica deportiva conocimiento, tanto del entrenador como del atleta,
pero ese conocimiento ha de estar mediado por relaciones de afectividad entre el entrenador y el atleta, de manera tal que se puedan lograr cambios de conducta, cambios de comportamiento al interior del deporte, pero además también en relación con la sociedad en general. La relación de la unidad de lo interno y lo externo, pues no se practica el deporte y no se logra el objetivo solo teniendo en cuenta lo que en el orden intrínseco el deportista quiere o quiere su entrenador, sino teniendo en cuenta también las aspiraciones que tiene el deporte en particular de la nación, el deporte en la sociedad, las características propias del contexto en que lo estás practicando que lo pueden favorecer o no. Y la relación entre lo individual y lo social, porque aunque cada atleta tiene sus aspiraciones según el deporte que practica, indiscutiblemente las condiciones sociales, en última instancia, determinan el alcance del éxito.